Para que la gente de verdad se ubique, estás en Montevideo. ¿Qué horas son allá en este momento en Montevideo? En este momento en Uruguay son pasadas las 10 minutos de las 4 de la tarde. Ajá. Estamos a menos 2 horas de lo que es el meridiano de Greenwich. Me encuentro en este momento en el centro de Montevideo, en un día soleado, caluroso, que no es la habitual necesariamente en Uruguay. La temperatura está rondando los 30 grados. Y les diré que además Montevideo, que es la capital, está vacía y desierta porque justamente la gente aprovecha los días de enero para tomarse una licencia e irse a los balnearios a la costa este de Uruguay. Ajá. Es temporada de verano entonces allá en Montevideo, ¿no? Correcto, estamos en temporada de verano. En sí, los meses de verano aquí, si bien son 3, que va desde el 20 y poco de diciembre hasta marzo, más bien enero es el mes por excelencia en que la gente se toma licencia y vacaciones, y que además vienen muchos vecinos de la Argentina y de Brasil también para tomarse un merecido descanso. Ok, coméntanos un poco sobre tu parte ya particular, tu profesión. Tú eres periodista. Correcto, soy licenciado en Comunicación Periodística, recibido en la Universidad ORT de aquí de Montevideo, y hace ya casi como 5 años, van a ser en este 2012, ejerzo la profesión periodística. He estado por diversos medios, comencé mis tareas en Radio El Sodre, que es la radio nacional de aquí de Uruguay, luego estuve en Radio El Espectador, que es una radio cuya programación se compone únicamente de programas periodísticos en vivo, y hace ya varios meses estoy en el diario El País, el de mayor tirada en Uruguay, en el área de prensa escrita, en un suplemento que sale los domingos, justamente lleva el nombre de Suplemento Domingo, en donde hace crónicas en profundidad, historias de vida, perfiles y más bien notas de comportamiento y tendencias sociales. Ajá, coméntanos, ¿cómo así te enteraste primero de lo que significa el concurso literario Notas Migratorias César Vallejo 2011, en el caso del año pasado, ¿no? La propuesta me llegó, voy a decir, ¿verdad?, de casualidad, de rebote. Muchas veces indagando por el globo y la nube de internet, uno entra a blogs periodísticos y en uno de esos blogs, en Ginet.com concreto, aparecía la propuesta de este concurso. Me interesó la propuesta, además he escrito una nota, la que luego seguramente vamos a conversar, que tiene que ver con un inmigrante peruano que reside aquí en Montevideo, y dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Y por suerte dio resultado. Ajá. En el caso de escribir respecto a personajes o a situaciones cotidianas, ¿es ya parte de tu labor entonces a nivel periodístico allá en la prensa uruguaya? Correcto. En sí, la prensa uruguaya tiene una particularidad de que al ser un pueblo bastante pequeño, no se da demasiado por indagar en las historias de vida, más bien las notas tienen que ver con aspectos más generalistas, llamémosle de corte político-económico. Y un poco volcado en lo que es la línea del nuevo periodismo de Rodolfo Walsh, el argentino que tiene gran incidencia en Uruguay, se está por ahí reviviendo una vez más esa idea de indagar en las historias particulares. Ajá. En concreto, la nota era sobre un peruano que está en el centro de Montevideo, muy cerca de donde yo le estoy hablando en este momento, y que él pasea todos los días 12 horas por día en busca de ganarse la vida controlando la presión a la gente, es decir, con su manómetro en mano va probándole la presión a la gente por voluntad.
Ahora, por ahí es una de las imágenes pintadas. Sí, dígame. Eso es algo totalmente real, o sea, el señor Miguel Ángel Flores Pacheco, ¿literalmente se llama así o le cambiaste el nombre? No, es el nombre verdadero, no se trata de ningún nombre ficticio. Es verdadero, inclusive lo pueden encontrar en internet, tiene su propio blog. Ajá. Y le deseo, es un personaje pintoresco que uno lo ve en el centro de Montevideo, muchas veces cuando está sentado en un bar, él ingresa con una calma particular a pedir si quieren controlar la cuestión, y sin embargo nadie se percata en indagar en esa historia detrás, en ver qué es lo que hay detrás de ese personaje. Y dije, ¿por qué no intentarlo? Vamos a ver qué esconde esa persona que lo ve una vez en un bar, otra vez en otro boliche. Ajá. Y efectivamente había una historia detrás que al menos me sonaba interesante. Ok. Con 500 pesos, ¿de cuánto estamos hablando para pasar el día? Tú describes ahí que él se agencia solamente a 500 pesos. ¿500 pesos cuánto es en dólares? 500 pesos uruguayos en dólares, vamos a calcularle que son unos 25 dólares aproximadamente. Con 25 dólares se puede pasar un día tranquilo, o sea, como sueldo de una persona. En realidad no, efectivamente Miguel Ángel Flores no es una persona que tenga confort, pero tampoco aparenta ser una persona que los requiera y que los necesite. Él más bien vive una vida minimalista en donde se conforma con, mientras coma y tenga un techo donde dormir, luego lo otro tiene que ver más con sus peripecias de vida y con su filosofía. No llega a un sueldo mínimo de Uruguay si lo contamos a efectos de alguien que sí que trabaja en un trabajo fijo, 8 horas. Ajá. ¿En cuánto está el sueldo mínimo, si lo vamos a cifrar en dólares para la equivalencia con los bolívares en Venezuela, por ejemplo? Y si vamos en dólares, hoy en día estarías entre 500 y 600 dólares aproximadamente. 500 a 600, ok, bien. Bueno, en el caso de la narración que haces, hablas también de una expresión que tal vez nuestros lectores más adelante, cuando se publique, porque vamos a sacar un libro con todos los cuentos que han participado y en especial los que llegaron al primer, segundo y tercer lugar, hablas de una expresión que dice ser pachequista. ¿Qué significa ser pachequista en el Uruguay? Aquí en el Uruguay hubo una dictadura cívico-militar, la última que tuvo el país, en la década del 70 y principios de los 80, 13 años en concreto demolió el régimen militar, y quien antecedió a ese régimen era justamente Jorge Pacheco Areco, un vicepresidente del Partido Colorado, Partido Conservador Liberal de Uruguay, que ante la muerte de quien era en ese entonces el presidente Gestido, este vicepresidente que la gente no ubicaba muy bien, no lo conocía, asume la presidencia de la República y toma medidas bastante drásticas y de restricciones de libertades, que luego conducen a lo que es el proceso dictatorial, en concreto a las elecciones inmediatamente siguientes, quien es su sucesor, Bordaberry, da un golpe de Estado el 27 de junio de 1973. Okay. Por eso se habla de que pachequista refiere a esta figura de Pacheco Areco, y es este señor Miguel Ángel, el que prueba la presión, llega en un momento en Uruguay donde estaba la efervescencia de la dictadura, en esa ciudad dividida entre buenos y malos, blanco y negro, o lo que luego algunos llamaron los guerrilleros Pamaro, juntos con los comunistas en su momento y el régimen militar. Ok, bueno, ya más o menos se entiende entonces con detalle lo que significa ser pachequista. En el caso de particular tuyo, ¿en algún momento te mediste la presión con él para conocerlo más o no? Sí, me controlé la presión, por suerte estaba bien, estaba en 12.7, lo que es lo justo. Ajá. Pero confieso que lo probé cuando comenzamos una recorrida por el centro de Montevideo, lo acompañé durante toda una recorrida y entrando bar por bar, yo iba por atrás, incluso le pude tomar alguna fotografía. Ajá. Ahora, no me lo probé cuando terminamos la recorrida, en ese caso calculo que hubiese sido bastante más.
Ok, ¿y comprobaste de que anda bien su maquinita de medir la presión, o porque pones en duda pones en duda a lo largo de tu narración el hecho de que él cuente con una máquina pues que verdaderamente diga la verdad? Claro, y sería apresurado también de que yo sepa si anda bien. Las cifras no son disparatadas. Ahora, evidentemente tiene que ser un profesional y que pueda ver si está calibrado. Ajá. También se ve ya en la parte quizás más rescatable de lo que significan los inmigrantes, que Montevideo es un lugar para ejercitar fantasías, como lo dices tú, y donde pues hay gente que se dedica al placer de escuchar y ser escuchado, como lo hace nuestro amigo Miguel Ángel Flores Pacheco. ¿Así es realmente Montevideo? Sí, Montevideo es de por sí una ciudad muy tranquila. Uruguay tiene la suerte de que no tiene grandes conflictos, ni desde el punto de vista bélico, tampoco tiene grandes desastres naturales. Eso permite que la sociedad viva con cierta calma, por lo menos que los principales quehaceres del uruguayo no van más que ir a tomar mate, como se dice aquí, que es una bebida típica, a la rambla montevideana sobre la costa. Esos tiempos permite también que la gente se pueda volcar a los diálogos, a las conversaciones y un poco más a la filosofía. Indudablemente también los inmigrantes es uno de los atractivos que encuentran, porque no hablamos de que Montevideo tiene las pirámides de Egipto ni ninguna de las 7 maravillas del mundo antiguo y actual, por más que hay sí algunos lugares que están siendo postulados como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, sí tiene eso que tiene que ver más con el quehacer de la gente, con la forma de ser del uruguayo y del montevideano típicamente, que se brinda a estas conversaciones. Ok, en el caso de Montevideo, con todos los cambios que hay a nivel ya de las plataformas, tal vez de problemas que a veces se presentan en las capitales, principalmente de los países en Sudamérica, el nivel de delincuencia, la intranquilidad, la seguridad, tú dices que es totalmente apacible el lugar, a pesar de que también puedan haber algunas situaciones de peligro en las calles de Montevideo, ¿o no las hay? Sí, las hay, creo que también es un común denominador un poco de nuestra Latinoamérica, ahora, o del mundo, para no limitarlo necesariamente. Justamente les quería comentar que unas encuestas que salieron de encuestadoras privadas aquí en Uruguay, que se dedican a datos de opinión pública, revelan que el principal problema que persiguen los montevideanos tiene que ver con la inseguridad. Si se van las cifras puras y duras, Montevideo no está posicionado en los lugares más altos de delitos que se cometen según cantidad de ciudadanos. Pero sí la gente lo percibe de todas formas como el principal problema que acontece en esta actualidad. En parte tiene que ver también con Uruguay, por suerte no ha ingresado en esta vorágine de crisis económica internacional, no le ha afectado la crisis 2009 de Estados Unidos, tampoco por ahora parece tener los escándalos de lo que vende. Claro. Bien, estamos en línea directa con Montevideo, Uruguay. Vamos a ver si recuperamos el contacto. Entre tanto, pues vámonos a disfrutar de un momento musical. Enlazados en directo con Uruguay, hemos retomado la conexión y vamos a continuar un poco dialogando con el participante y segundo lugar en lo que ha sido Notas Migratorias, César Vallejo 2011, el concurso periodístico literario, Tomer Hurwitz. Él nos hablaba un poco sobre Uruguay, sobre cómo estaba de alguna manera
ubicado actualmente en el panorama de pronto social, de convivencia, y nos decía que dentro de su narración naturalmente hemos percibido que es muy apacible, un buen lugar como para meditar, como para reflexionar, pero también nos mencionaba un poco sobre la parte genérica que tiene América Latina, la convulsión social en cuanto a delincuencia, no sé, coméntanos un poco sobre esa parte que estabas terminando de hilar la idea, Tomer. Correcto, evidentemente Uruguay tiene un problema hoy en día más de percepción social por sobre lo que es a veces la realidad tácita de los datos duros. Quiero decir, unas últimas encuestas de opinión pública realizadas en el mes de diciembre y a principios de enero aquí en Uruguay por encuestadoras privadas reflejan que la sociedad ve la inseguridad como el principal problema que tiene Montevideo. Esto se debe en parte a que Uruguay no percibió lo que son la ola de crisis de Europa y también la ola de crisis de Estados Unidos cuando fue el crash de 2009. En este sentido, la inseguridad se percibe como uno de los principales debes que tiene el gobierno del Frente Amplio, el gobierno de izquierda presidido por el presidente José Mujica, y que de hecho llevó a que esta misma semana el ministro del Interior, dedicado al área policial, Eduardo Bonomi, haya sido interpelado por el Parlamento uruguayo. Ajá. Es decir, en delitos Uruguay no se ubica dentro de la cima de Latinoamérica, sin embargo sí a nivel de la percepción social la inseguridad es el principal problema. ¿Algún cambio que se podría reflejar así notorio entre Tabaré Vázquez y la actual investidura de José Mujica, o tú lo ves todo igual? Y en parte los líderes siempre hacen un poco a su gestión, y Mujica indudablemente tiene una forma de ser, de trato, de historia distinta, casi que disímil de la de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez es un médico oncólogo grado 5, que lleva cierto formalismo, por decirlo de manera casi que visual, de traje y corbata, mientras que Mujica jamás se ha puesto una corbata, es decir, es una persona más campechana, y su diálogo directo hace que tenga un trato un poco más informal y a veces apreciado en algunas políticas sociales. En este sentido que le decía de médico, Tabaré Vázquez impulsó la quita del tabaco en los lugares públicos en Uruguay, que incluso le llevó a que está en juicio con la tabacalera Philip Morris en un juicio internacional. Y Mujica tiene por allí un énfasis un poco más en los aspectos vinculados a la pobreza. En tal sentido está encaminado en lo que se llama el Plan Juntos, que es un programa a nivel gubernamental enfocado en erradicar la pobreza y dar techos a todos aquellos que aún no lo tienen. Ok, volviendo a Miguel Ángel Flores Pacheco, pues él agradece a Tabaré Vázquez por haber quitado ese humo de los lugares cerrados. O sea, se puede respirar mejor ahora en Montevideo. ¿Tú dirías eso también? ¿Coincides con Miguel Ángel o no? Coincido, muchas veces uno no lo percibe. Cuando uno estaba inmerso en esa sociedad de humo, llamémosle, y entraba a un bar con humo, quizás era lo normal, entonces uno no entendía la necesidad o la verdad que esa falta que había a nivel legal de reglamentar la prohibición. Sin embargo, he tenido la oportunidad de salir de Uruguay, ir a lugares donde todavía no está la legislación, y en tal sentido se nota muchísimo la diferencia, a uno le empiezan a abrir los ojos, cuesta respirar más. Ajá. No digo que Uruguay sea el paraíso en tal sentido, lejos está de ello, pero sí el tema de la lucha antitabaco ha sido uno de los grandes pilares de los últimos años, impulsado por Vázquez, y que está haciendo en ese sentido Uruguay punta a nivel mundial. Hace un tiempo conversamos con el embajador de Uruguay aquí en Venezuela, y él nos decía que Uruguay es un país eminentemente de inmigrantes. ¿Cuál es la mayor, tal vez, migración que ha tenido o que se percibe actualmente, por ejemplo, que tú la hayas percibido? Y claramente es una sociedad de españoles e italianos. Incluso eso se nota en las costumbres y en las comidas. Luego, sobre el principio del siglo XX, podemos decir que llegaba una ola migratoria de Europa Central, un poco impulsada por la crisis y el antisemitismo que se vivía en la Europa pre-nazi, y por allí algunas
migraciones más pequeñas del norte de África, pero básicamente hablamos de españoles e italianos. Ajá, cuando estamos hablando de Miguel Ángel, es oriundo de Perú. ¿Cómo anda la migración de los países vecinos o de Sudamérica hacia Montevideo o hacia Uruguay en general? No es lo normal. Sí, por ahí se da en argentinos, sobre todo argentinos que deciden desenchufarse un poco lo que es la vorágine porteña y vienen a vivir a alguno de los balnearios uruguayos con vista a la costa. Lo mismo sucede un poco en el sur de Brasil, hablo sobre todo Río Grande do Sul, Porto Alegre. Sin embargo, de otros países de la región, caso de Perú, Bolivia, Ecuador, no es lo normal, porque de hecho prefieren un destino de mayor escala, como puede ser incluso Argentina o Brasil. De hecho, en Argentina ustedes ya sabrán los problemas que se están dando por la tenencia de tierra, en concreto en estos emiratos. Lo que sí, a propósito de Perú, en Uruguay se está dando la particularidad que en la zona portuaria de Montevideo está habiendo un nicho de peruanos, no que vinieron en la misma fecha que Miguel Ángel vino en una oleada anterior, llamémosle, pero sí una oleada más nueva, sobre todo de personas rondando los 30 años, que se concentran en la zona portuaria, trabajan en el puerto de Montevideo y luego tienen una vida un poco separada al resto de la ciudad. Es un tema por ahí para investigar e indagar y puede dar para interesantes notas. Claro, bueno, vamos a ver la posibilidad de que en algún momento más adelante pueda tal vez tenerlo al aire también a Miguel Ángel, para que la gente se convenza de que efectivamente toda aquella narración es literalmente así como la describes, y de pronto seguimos percibiendo más cosas enigmáticas en este personaje Miguel Ángel Flores Pacheco. ¿Podría ser, tú crees? ¿O es muy difícil, no es tan accesible? Es una persona muy accesible, de hecho cuento en la narración que él maneja su celular porque atiende a algunos de sus clientes particulares, y como básicamente está en Montevideo todos los días del año, o al menos de lo que él me contó, todos los días del año, no, saquémosle el básicamente, por tanto calculo que va a ser fácil encontrarlo. Ok, bien, eso lo vamos a dejar seguramente pendiente para nuestros oyentes, para que estén a la expectativa. En cualquier momento nos conectamos con Tomer, él nos va a decir exactamente cuándo, y van a tener ustedes la voz del personaje, que no solamente ha sido parte de la descripción, sino también van a poder percibir sus pensamientos propios ya del personaje, tomado por un proyecto de médico errante por Montevideo. Es el título del segundo lugar en este concurso edición 2011, Notas Migratorias César Vallejo. ¿Qué podrías decir de César Vallejo, ya que César Vallejo es el inmigrante que lo tomamos como paradigma a nivel a veces de los olvidos que tienen los países con las personas que se van? Y imagínate, el talento de Vallejo en Europa feneció lejos de su tierra, ¿no? Y creo que a todo periodista esas narraciones que quedaron de Vallejo son parte un poco de la impronta que uno también aspira a llegar, por lo menos en una prosa refinada. Ajá. ¿Algún poema de Vallejo que te haya cautivado, que tú creas que sea el que te remeció en algún momento a la hora de acercarte a él? Sabe que no soy muy de la poesía. Ajá. Pero tendría que hacer memoria para recordar alguno en concreto. Sí, los he leído y de hecho son parte, de esto puede ser interesante, quizás en las universidades de comunicación de Uruguay, dentro de los programas de redacción están los poemas de Vallejo, de César. Ok, bien. Finalmente, pues ya la distinción te la hemos hecho llegar de manera virtual, debido lamentablemente, pues tú sabes, a lo que significa la actualidad. A veces no es tan fácil el hecho de físicamente hacer un transporte, las situaciones son muy costosas, pero en este caso llega de manera virtual totalmente fidedigno, con la firma de los embajadores de Francia, de España, que han sido parte, así como también el cónsul de Perú aquí en Caracas, y nuestra representación a nivel de la Fundación Universidad Hispana. Coméntanos un poco de esa recepción. Ha llegado todo en orden, en primer lugar, y agradecerles porque sin duda los periodistas nos debemos a los lectores y al público. Muchas veces se habla de a quién debemos y respondemos a determinados intereses económicos, de anunciantes o de empresas,
Y en el fondo, cuando uno se planta frente a esta hoja en blanco o frente a una computadora con una carilla vacía, es más que contar historias para un público, el que quiere que también aprecie esa historia y pueda sumerger. Y quizás el tener que embajadores hayan reconocido esta labor y que el público en general y el resto del jurado, la verdad que a uno lo congratula y evidentemente es un agradecimiento. Ajá, ¿fue sorpresivo para ti saber de que ocupaste un lugar casi el primero? Y la verdad que sí, no sé si necesariamente esto lo digo humildemente por el lugar, sino porque Internet tiene esa cosa extraña de la que uno se anota alguna vez sin pensar concretamente qué es lo que va a pasar, y abre y de la nada vio que obtuvo un premio, o que no, o que pasaron cosas. Tiene esa magia un poco rara. En ese momento la posibilidad nada más que estar hablando con Caracas, cuando yo les comentaba está en el centro de Montevideo, hablando por un premio, es algo que por ahí llama la atención. Ajá. Bien, esperamos pues que si llegan a publicar en el periódico donde tú estás algún comentario sobre este reconocimiento hacia tu persona, les hagas extensivo que esto pues también va a ser en la práctica, más adelante vas a tener la opción de conducir tu propio espacio radial a nivel virtual, naturalmente desde Montevideo, Uruguay, a través de la Fundación Universidad Hispana, y tener algunos alcances de lo que significa el periodismo, en este caso a nivel de lo que es Internet, ¿no? Perfecto, paso el aviso y estaremos tratando de trabajar para hacer el programa a las alturas de las circunstancias. Ok, tu despedida entonces, vuelve a ubicarte en Montevideo, porque tú sabes que siempre hay gente que duda, dice, no, este está llamando aquí de Petare, de acá mismo de Caracas, ¿no? Vuelves ¿qué dirías tú? ¿Qué les dirías para que sepan que efectivamente tú estás en carne viva? Para que sepan que estamos en Montevideo, le puedo decir que estoy exactamente en la esquina del Gran Teatro Metro de Montevideo, en medio de lo que es el centro de Montevideo, el barrio que lleva ese mismo nombre, en las calles Selmar Michelini y San José. Más referencia que eso creo que no. Les puedo decir que debajo de mi brazo tengo un mate uruguayo, así que les mando un saludo y un fuerte abrazo desde aquí, desde el sur de América. Ok, un abrazo para ti también, Tomer, y bueno, estaremos en contacto más adelante con él para que nos presente al personaje Miguel Ángel Flores Pacheco. Segundo lugar en el premio concurso literario periodístico Notas Migratorias César Vallejo 2011.